El comienzo de todo, parte 1. Historia contada por mi padre y mi madre. Vivíamos en condiciones bastante limitadas y por obvias razones, con una falta de casi todo. Vivíamos en el seno de una familia bastante grande. Mis abuelos, los hermanos de mi padre y los varios hijos de los hermanos de mi padre. Era una pequeña vecindad que con muchos sacrificios construyó mi abuelo. Había algunos inquilinos también. Mis tíos ya tenían algunos hijos y por ende vivíamos un poquito apretados. Mi madre me platicó que yo tendría unos 6 meses aproximadamente cuando ocurrió este suceso. Dice que al caer la noche y al estar haciendo alguno de sus cotidianos quehaceres, llegó mi papá y lo recibió con gusto. Llegaba del trabajo. Cenaron juntos, me alimentaron y cuando platicaban de lo que habían hecho cada quien en el día, de pronto se empezó a bajar la intensidad de la luz eléctrica hasta que la luz se fue por completo. Dice también que encendieron una pequeña vela y esta vela duraría lo justo antes de irse a dormir. Ante esto, se fueron a la cama y me acomodaron entre ellos y con la vela casi por agotarse, se dispusieron a dormir. Ya en la madrugada mi madre despertó, pero decía que había una sensación extraña. Ella decía que era como una ausencia de sonido en todo alrededor, pero que cuando más puso atención, se dio cuenta que en las láminas del cuartito se escuchaba como si estuviera el viento arrojando una lluvia de piedritas en toda la casa, y a la vez también como si estuvieran las ramas de los árboles tallando el techo de la casa. Árboles no había alrededor de la casa. El único árbol que había estaba lejos como para que sus ramas rozaran las láminas del cuartito donde vivía con mis padres. El único árbol que había estaba tan lejos como para que sus ramas rozaran las láminas del cuartito donde vivía con mis padres. Cuando mi mamá se quiso levantar, le fue imposible. De pronto empezó a sentir un sueño muy pesado, que con todas sus fuerzas comenzó a buscarme, que con sus ojos cerrados pasaba sus manos para sentirme y ver que todavía estaba acostado en medio. Sin poder abrir los ojos y casi al punto de caer totalmente dormida, no sintió que estuviera en medio de ellos, que seguía estirando su brazo hasta donde más podía, pero que yo no estaba ahí. Mi mamá me platicó que con las pocas fuerzas que le quedaban, movía a mi papá, pero él no reaccionaba, que solo hacía un sonido con la garganta, como en forma de respuesta. Comenzó a escuchar cómo un viento fuerte chocaba en el cuartito donde vivíamos. Y que en un punto donde ninguno de los dos podía reaccionar completamente, y soportando una pesada ola de miedo que los envolvía, mi madre se pudo incorporar de la cama y al mismo tiempo gritando: ¡Viejo! ¡Viejo! ¡El niño! El niño no está. Mi papá dice que en ese momento pudo reaccionar y se levantó bruscamente. Y comenzaron a buscarme los dos alrededor del cuarto. Me comenzaron a buscar a oscuras por toda la cama y el cuartito, recordando que se había ido la luz y que la velita ya se había consumido totalmente. Buscaron por todo el cuartito, por todos lados, en el ropero, en la mesa, que no estuviera enrollado en las cobijas. Mi padre dice que en ese momento de desesperación, lo único que se le ocurrió fue dirigirse hacia la lamparita y encenderla. Mi papá dice que sintió como si su instinto le dijera: ve al foco y enciende la luz. Y que ya cuando el cuartito estaba iluminado, volvieron a revisar buscando por todos lados y el bebé no estaba. No estaba por ningún lado. Dicen mis papás que se quedaron mirando el uno al otro, diciendo: el niño no está. Dirigieron a la puerta y esta no estaba asegurada, solo estaba emparejada. Mi papá comentó que se asomó un poco afuera y él dice que había una quietud inusual y la oscuridad de la noche era más profunda que noches anteriores. Cuando de pronto dice mi papá que el único lugar que se les había olvidado buscar
era debajo de la cama. Dice que se agachó para ver y él no lo podía creer. Ahí estaba yo, completamente dormido en el piso, debajo de la cama. Él movió la cama para levantarme. Me tomó para ver si no tenía algún golpe o estaba lastimado. Y no, solo estaba durmiendo sin ningún rasguño. Solo durmiendo. En ese momento que me levantó mi papá, volvieron a escuchar ese viento fuerte, como si azotaran cientos de piedritas sobre la casita. Al mismo tiempo, dice que sintieron como si algo enorme se aproximara, que se abrazaron fuerte, esperando a que el viento levantara las láminas. Y que en ese momento, sin avisar, era mi abuelita quien llegaba corriendo y abriendo la puerta, totalmente agitada, como si hubiera tenido una pelea, preguntándole a mi mamá y a mi papá: ¿dónde está el niño? ¿Dónde está mi muchachito? Cuando todo eso pasó, mi abuelita les contó cómo fue que pudo llegar al patio y abrir la puerta, ya que ella momentos antes habría peleado de la misma manera, ya que ella tendría su propia experiencia de esta misma historia.